Yo creo que uno de los grandes errores que en digital puedes tener es tener esta idea de que los otros medios van a morir. Hola, ¿cómo están mis queridos aprendices del marketing? El día de hoy vamos a tener una plática muy especial en este episodio sobre digital marketing y platicaremos con un invitado muy especial que, además de ser coach en la Academia de Innovación en Mercadotecnia, también es director digital del Diario Milenio y el Grupo Multimedios. Hoy tenemos a Pablo Escobedo, que estará con nosotros hablándonos de todas estas dudas que ustedes tengan sobre el marketing y todas estas cosas que de repente creemos que en digital son novedades, pero a lo mejor son trucos y a lo mejor con algunos casos les quedarán muy claras. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en AIM Educación, en Instagram, en Facebook, y nos pueden visitar en nuestra página para conocer todos los coaches que contemplan Business and Marketing, que somos parte de la AIM, en aimeducación.mx. Pablo, pues qué bueno que estás con nosotros otra vez, y bueno, me gustaría que platicaras un poquito sobre tu expertise. Tienes una gran trayectoria en digital. Hablaremos un poquito más del tema que a mí me encanta, lo que has hecho con Diario Milenio. ¿Cómo decirlo? Pues lograste llevarlos de... Ahorita nos dirás la posición en lo que agarraste el diario en digital, pero hoy es el número 1. Entonces, más allá de ahorita centrarnos en ese punto, ¿cuál es tu expertise? ¿Qué es lo que en digital puedes ahorita compartir o nos vas a compartir el día de hoy en este episodio? Pues mira, yo me considero como un curioso digital, por así decirlo. Desde que comencé a tener como percepción de que pasaba algo en digital, que fue por ahí de 2002, 2003, empecé a picarle. Yo creo que así la mayoría, además, digo, tanto a ti como a mí, probablemente a muchos de los que nos ven o nos escuchan, les tocó como justo eso, ¿no? De aprender picando, ¿no? Aprender empíricamente digital, ¿no? Desde redes sociales. Me acuerdo cuando metías un código ahí en MySpace para cambiar tu fondo. MySpace. O sea, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, pues son cosas que no aprendes en la escuela, ¿no? Que justamente, ahora ya, ¿no? Ahora ya hay carreras de community manager y todo, eventualmente. Sí, pero de cuando TikTok, estudiábamos, pero no cuando existía estudiábamos, eso, ¿no? no, o sea, era diseño gráfico y pues era ahí picarle al Photoshop y luego irte como arreglando con el tema de las notas, ¿no? Porque están muy los géneros periodísticos. Entonces, pues yo me consideraría como un, digamos, he aprendido, insisto, de manera empírica, mucho de picarle, de estar de voz a voz, también de generar como redes de aprendizaje, ¿no? De que este cuate le sabe mucho al podcast o este le sabe mucho a redes, y empezar a escuchar y con eso ir conformando como un criterio que suma a lo que pues ya estudiaste, te tocó estudiar y lo que te tocó aprender en tus primeros años de profesional, y ya de ahí pues empezar a tener proyectos digitales, etcétera. Entonces, como tal, o sea, mi expertise es, yo diría que darle un orden y seguimiento a contenidos en plataformas digitales, ¿no? Básicamente es eso. Qué simple lo dice Pablo. Nos conocemos desde hace muchísimos años. Tengo el honor de conocerte desde que teníamos 12 años, sí, ¿no? Sí. Y yo recuerdo que cuando empezaste en la carrera, empezabas con este rollo de pues, la información, ¿no? Siempre te ha gustado la información. Ajá. Y bueno, tienes un gran expertise en los diarios en México. Eres, lo dices tan simple, pero llevaste a un diario a ser el número 1 en digital en México. Sí, digo, con el equipo. Claro, claro. O sea, con el equipo, y yo, así como somos, recuerden que somos un colectivo de marqueteros, la IME está conformada por un equipo, pero tú diriges ese equipo. Sí. Y algo que a mí me ha llamado mucho la atención es cuando la gente hace redes sociales, ¿no? Y yo que me dedico al marketing, o me he dedicado al marketing de hace 15 años en este mundo, todo el mundo quiere abrir su Instagram, su Facebook, ¿no? Ahora, pues Twitter, TikTok, etcétera, muchas otras plataformas también. Pero el punto es, empiezas a competir cuando tú abres estas plataformas, también con tu amigo, también con la marca que sigues. Entonces, cuando tú tienes dentro de tu plataforma ese timeline donde empiezas a ver, sí, los diarios, como es tu caso, Diario Milenio, pero también ves ahí Gucci, pero también ves abajo Coca-Cola, pero también ves abajo el posteo de tu tía o de tu primo. Claro. Entonces, todo ese es contenido. Sí. Los contenidos son muchos, pero ¿cómo los hacemos exitosos? Sí, no, o sea, llegué a probar básicamente con Eberto Taracena, que es un genio de todo. La neta es que ese güey es así un gran mentor.
Él hizo Metros Cúbicos antes de Invent, que luego Invent lo compró. Otro de los pioneros de Metros Cúbicos. No, pero además estás hablando de un cuate que vendió Metros Cúbicos creo que a los 28 años a Expansión y por muchísima lana, ¿no? Sí, sí. Y o sea, un cuate, insisto, súper brillante. Entonces hace Invent después de Metros Cúbicos, que Invent lo que él quería hacer era como una comunidad de sitios. Se da la oportunidad con Imagen, que no tenía, digamos, como la parte tecnológica para hacer sitios, etcétera. Encuentran ahí una alianza, ahí entro yo, empiezo a desarrollar ciertas comunidades, sí, de videojuegos, GameDots, dinero en Imagen que es económico, y después llega la oportunidad de llevar Imagen Televisión, el lanzamiento, ¿no? En 2016. Sí, sí, sí. Y ahí sí es un breaking point en mi carrera, porque pues así los otros sitios iban creciendo tal, pero pues Imagen Televisión ya era un monstruo, güey, y claro, la apuesta era muy grande. Entonces, lo padre acá es que Eberto justo lo hacen director de tele, siendo director digital, ¿no? Y ahorita vamos justamente a lo que me preguntas. Mix, ¿no? Sí, porque ya se entiende desde el 2016 en Imagen que la televisión es nativa digital. Claro. ¿No? Entonces, lo que hace Eberto es juntarme con todos los productores y cada noticiero, cada programa ya salía con una estrategia digital. Oye, qué interesante, perdón que te interrumpa lo que acabas de decir. Que la tele sea nativa digital es un insight súper poderoso para los que nos están escuchando, que entiendan que no están peleados y que entiendan cómo convergen, ¿no? O sea, nativo digital, tú has escuchado muchas veces o hemos escuchado cosas tan aberrantes como la tele va a morir, ¿no? O sea, evoluciona. Sí. Que entiendan que es una tele nativo digital, ya te cambia el estereotipo de lo que significa eso, ¿no? Sí, claro. Yo creo que uno de los grandes errores que en digital puedes tener es sobre todo como líder de un proyecto digital, sí, es tener esta idea de que los otros medios van a morir por digital, ¿sabes? O sea, cine, TV, radio, al contrario, ¿no? O sea, creo que la postura de alguien que sepa de digital, y aquí, por ejemplo, o sea, el considerarse experto en algo que cambia drásticamente cada día es brutal. Más bien tienes que ser un aprendiz consumado, güey. ¿Me explico? O sea, de estar siempre leyendo. Qué bueno escuchar eso de ti, porque es algo que siempre yo, no quiero decir critico, pero más bien puntualizo, ¿no? Sí. Si eres alguien que está aprendiendo todos los días a evolucionar, no puedes ser experto de algo que todavía no existe. No. Y es la ideología de Google, ¿no? Que cuando dice que siempre estar en beta. Claro. ¿No? Y es algo que te queda claro y es lo mismo. O sea, el día que dices, mi producto ya está terminado, pues ya, ¿qué tienes que hacer? Nada. Entonces ahí empiezo un proyecto Grupo Imagen enorme, con Imagen Televisión. Sí. Y además, pues una oportunidad de repente de que, pues como millennial, ¿no? Pues creces viendo en la tele a Javier Alarcón, ¿no? O creces viendo a no sé, a Barcelata, o creces viendo a los de La Corneta, ¿no? A Videgaray y soy tal. Fan. Y de repente sentarte con ellos a hacer la planeación de un proyecto. La neta sí es choqueante al principio. Oye, ¿no? Pero eso está interesante porque aparte tú los metes también al mundo digital, a esa generación que tampoco creció en digital. Entonces, ¿cómo los incluyes a alguien que ya está famoso, que ya está de este rollo y que yo he visto los que acabas de mencionar, que se metieron a ese mundo? Sí, algunos ya traían un historial, por así decirlo. Sí. Otros iban empezando. Había también talentos nuevos, o hay talentos nuevos como Sofía Rivera Torres, por ejemplo, que a mí me toca prácticamente conocerla en el noticiero de Francisco Sea. Y pues ahora ya tiene así millones de seguidores y está en series y con qué importa y todo. Entonces como que entiendes tal. Y aquí lo clave, antes de llegar al tema de Grupo Milenio Multimedios, es que Eberto, que es algo que a mí me encantó, lo veo como un mentor, promovía muchas cosas de valores. Y dentro de los valores, nada tiene que ver como la parte operativa, sino tiene que ver el tema, por ejemplo, decía él siempre, comunicación horizontal, güey. Ok. ¿No? Y eso, o sea... Ese término me lo platicaste el otro día, ¿no? y me encanta, güey, porque era como comunicación horizontal, es como, güey, las buenas ideas pueden venir de quien sea, güey. Tengamos la plática aquí, o sea, pero también nadie se siente experto, ni hay sís ni nos absolutos. Hablemos todos al mismo nivel y tengamos un criterio, una línea... y tengamos el objetivo claro y todos son valiosos. Exacto, ¿no? Justo, ¿no? O sea, él construía mucho el tema de misión, visión, y de la misión decía, o dice, ¿no? Es un tipazo. De la misión es
Este es como lo que quieres llegar a ser, tu aspiración a ser, y no tiene que ver con un número. O sea, no puede ser el número 1 en México. No, o sea, tu misión es cómo le vas a cambiar la vida a tu usuario, güey. Claro. ¿Cómo le vas a cambiar la vida tal, ¿no? Entonces, acá tienes que decir no sé, o sea, por ejemplo, en ese momento Imagen Televisión era como acompañar a la sociedad en todos los momentos relevantes, güey. O sea, entonces, cuando ya tienes esa misión así clara, no te puedes desapegar de eso, güey. Si hay un momento relevante, tienes que acompañarla en televisión, en Twitter, en Facebook, en Instagram, etc. Entonces, ese tipo de valores es interesante porque como que luego nos clavamos mucho en la parte operativa, ¿no? O sea, y el tweet, cómo va a salir y tal. Claro. Pero tienes que, esto está por arriba y desde ahí construyes. Entonces, ya pasa a Imagen Televisión. Casualmente en El Economista duré 7 años. En Imagen duré 7 años también. Y empezando y saliendo. Que no dan cuentas porque nos conocemos, somos de la misma edad. No, bueno, ya tenemos un buen rato. En febrero, marzo. Y justo en febrero 18 entró a Grupo Milenio. Vámonos directo al caso, a que nos platiques. Agarraste a Milenio en el número 6. Y estamos hablando, acuérdense amigos, de Digital Marketing. Digital Marketing enfocado a los contenidos. Sí. Tú lograste llevar al número 1 ahorita, rebasando a los líderes que yo los leía, los leo, etcétera, junto contigo, pero pues es Milenio, estaba abajo, pero tenías el Universal. Sí. Lo mencionaste hace rato, tenías el Excelsior. Uno TV también. Uno TV, que bueno, fue un super boom de todos los cuando salió. Entonces, ¿cómo llegas? ¿Cuál es tu estrategia? Te veo de repente viajando por todo el país, viendo cómo involucrar a la gente. Ahorita que lo dijiste en horizontal me quedó más claro, ¿no? Sí. A competir con los contenidos, porque como te lo decía al principio, compites no solo contra los directos, que son los videos que acabo de decir, sino contra el sinfín de brutalidad de contenido que hay. Verás y no verás. Sí. Entonces, ¿cómo logras llevar a...? Sí. ¿Y cuánto tiempo te tomó? Cuéntanos. O sea, ¿qué hiciste y cómo llegaste ahí? ¿Era tu objetivo ser el número 1 o tu objetivo simplemente era crecer? Sí, ese es un gran punto. Bueno, el objetivo cuando llegué y demás, y que platicamos con todo el equipo, era ser el número 1. Pero también fue muy claro que, y se lo decía al equipo, no podemos ser el número 1 si no somos la redacción número 1. Y para ser la redacción número 1 tienes que estar preparado, tienes que estar capacitado, tienes que estar evaluado, etc. Entonces hicimos todo un proceso de inmersión digital, podemos llamarla así, pero ya digamos capitalizando los logros que se vienen trabajando ya de años en diferentes estructuras. Data, redes, SEO, redacción, estructura, pero temas, ¿no? O sea, la curación de los temas, que era lo que comentabas, la pregunta, es súper importante. A ver, y si tú lees el libro de Ed Catmull, que es uno de los cofundadores de Pixar, te dice que el contenido es rey, como todo el mundo te lo Que eres menciona. un gran lector. Siempre ¿Sí? estoy viendo, siempre postea. Sigan a Pablo, ahorita les ponemos aquí sus redes sociales. Siempre está comentando sobre todos los libros que lee. Sí. Y me parece que eso es lo más importante, ¿no? Sobre los libros y ahora series. Y sobre mis perritos también. Pero sí, entonces el contenido es rey, es un hecho, pero esto es clave y es lo que mencionas. El hecho de pensar en horizontalidad, y por eso como el intro hacia eso, no nada más es hacia el equipo, sino también hacia tu usuario, güey. Antes existía la idea y recordemos un poco como los comerciales y todo eso, del usuario viene a mí como periódico, el usuario viene a mí como televisión, el usuario viene a mí como radio, güey, porque era la idea. Tú prendías tu tele y pues estaba el 2, el 4, el 5, tal, ¿no? Entonces era como que aparecías ahí. Hoy en día, con las plataformas digitales, hay dos maneras de llegar al usuario. Una, que es la de Google, que es search, ¿no? Literal, que esto significa que tú ya sabes qué quieres buscar, ¿no? Que es por ejemplo, yo quiero aprender a hacer una carne asada, güey. Entonces voy a Google y pongo cómo se hace una carne asada. Y todavía más voy a YouTube, que es el segundo buscador más grande del mundo, cómo hacer una carne asada. Entonces ahí tienes que estar preparado para el tema justamente de SEO. Pero viene la más importante, que es una red social como Instagram, como Facebook, como Twitter, que es Search and Discover, güey. Aquí sí compites justamente con todo, güey. Con todo. Entonces, si tú empaquetas un contenido en un nivel superior al usuario, porque había mucho y todavía me acuerdo, ¿no? Como de ciertos medios
sobre todo como financieros y económicos, ¿no? Que sacaban el comercial, ¿no? Y era, además, o sea, por favor, yo leía esos medios en el metro, ¿me explico? Pero lo sacaban así como en su avión privado, ¿no? Como leyendo tal medio, así el periódico y tal. Como que lo ponían en un nivel superior a lo demás. Y la realidad es que le llega a todos. Todos estamos interesados por las finanzas, todos estamos interesados por la política. Claro. Tal. Pero el tema es que no pensabas cómo afectabas, y por afectar me refiero la atención de una manera positiva, o sea, cómo llamabas la atención de tu usuario, ¿no? Muchos caen en el clickbaiting, por ejemplo, que no es necesariamente eso. Una cosa es... ¿Qué es el clickbaiting? El clickbaiting es cuando mientes o exageras sobre una noticia, por así, o sobre un contenido. Que lo hacen muchísimos. Lo hacen muchísimo. Acá el tema la gente se enoja, ¿eh? La gente sí te pone como... Oye, nada más quieres que te dé like o nada más quieres que entre a ver tu noticia porque a veces el encabezado, ¿no? Sí, ahora Facebook y Google han trabajado muchísimo para evitar ese tipo de cuestiones. Regresando al punto, el tema es saber cómo curar el material desde su origen. ¿Me explico? O sea, y esto implica en todos los niveles. Hablamos literal de... ¿Cómo vamos a transformar o contextualizar para la audiencia la misma información? Claro, y tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, si es un video, ¿no? Un VOD, que es un video on demand, o sea, un video que puedas ver en cualquier momento, pues si lo haces en un formato horizontal, si lo haces en un 1x1 con plecas, ¿no? Con el texto, porque ¿qué significa? Tú estás navegando en Facebook, como bien dijiste, entonces aparece la foto de Chava en vacaciones, aparece la foto de tu tía, de repente aparece una noticia y es un video, pero acá tienes que interpretar, probablemente la persona no tiene audífonos, ¿me explicó? En ese momento. Entonces no se va a enterar de qué va el video si no pones quizá unas plecas, ¿no? Que diga, los básicos para ser número 1 en digital. Y entonces que ya salimos nosotros hablando tal cual. Entonces eso ya tiene una implicación de que le llamas la atención al usuario. Y eso también se traduce en noticias de la televisión, o se traduce también en una noticia escrita o en una fotogalería, etcétera, ¿no? Entonces tienes que buscar también las historias, ¿no? Tienes que saber, esta frase me acuerdo que la escuché hace mucho tiempo, que en digital estás a un clic de perder la exclusiva, ¿no? Porque antes era como, no, pero pues el medio con más exclusivas, sí, pero hoy no necesariamente. O sea, si la saca Milenio, pues, o sea, puede estar en cualquier blog, me explico, es un copy-paste y está bien, ya es parte del ecosistema, ¿no? Si le agregan que un comentario y tal, o sea, incluso así funciona de repente YouTube, ¿no? Que te dice que, ok, si agarras un clip y sobre el clip generas una pieza totalmente nueva porque la analizas, o sea, puedes apelar al fair use, güey, como tal. Sí. Entonces, esto también es importante porque tienes que saber construir tu contenido desde el origen, pensado en cómo va a afectar la atención y la necesidad de comunicarse o de saber algo nuevo de tu usuario. Claro. ¿Me explico? Entonces, afecta en varios niveles, como te digo, afecta desde el redactor digital, pero también afecta desde el productor de televisión, afecta desde el director editorial, el director del periódico como tal, el líder de información, para que se piense en esto, ¿no? Y hoy yo lo que te puedo decir, sobre todo vamos saliendo de tiempos de COVID, pero aún en tiempos de COVID, está el breaking news, ¿no? Que es como, o sea, ahí sí implica el quién lo gana, cómo lo gana, etcétera. Pum, ¿no? Sin embargo, es como muy efímero, ¿no? O sea, no dura más de una hora el breaking news. Después vienen como todas las coyunturas, etcétera. Viene la noticia del día, ¿no? Que es la conferencia de prensa de la Ciudad de México, tal. Pero después vienen como estas cosas que lo vimos, por ejemplo, con el tema del metro, ¿no? Cuando se cae. Desde, si no me equivoco, es desde la red o videos en la red, hicieron una entrevista a un cuate que vivía abajo del puente que se cae, ¿no? Desde la red se llama. Y se hace súper viral porque cuenta la historia de nosotros vivimos aquí en la calle. Sí, de primera voz. Un storytelling. Inmediato. Pero fíjate, ahí es un storytelling impresionante de este cuate, ¿no? Y después resulta que el cuate estaba aquí, pero su familia pues, ya lo daba por muerto, ¿no? Tal. Y es una historia que llama la atención a todos. O sea, hoy los usuarios, o nosotros como usuarios, porque también no hay que olvidar que la gente en medios y en marketing, etcétera, somos usuarios también. Claro. Entonces, nosotros estamos ávidos de historias, de que nos cuenten algo. Y yo te diría que tan es el caso que hoy por hoy Netflix ya es un medio de comunicación, ¿me explico? Okay. O sea, y Netflix y Amazon Prime y todos estos que se han subido a las OTTs. O sea, tú, por ejemplo, ves el documental de 1994 de Netflix. Es una joya periodística, güey.
O sea, que compite con cualquier medio de comunicación. Cualquier medio de comunicación. Y en el momento que Netflix se lo proponga, va a seguir haciendo documentales y entregas que pueden abarcar y competir con cualquier otro. Porque sí, no solo es entretenimiento, es un medio de comunicación totalmente. que está tocando temas sensibles del contexto actual y de la evolución de la comunicación, ¿no? Totalmente. Entonces, tienes que estar tú como generador de contenido, que eso es algo importante. O sea, yo entiendo que los más puristas del periodismo dicen, yo soy periodista, ¿no? En mi opinión, yo estudié comunicación, ¿no? Y llevé clases de periodismo, pero no salí así de la Carlos Septién o de la Facultad de Ciencias. Yo creo que hoy quienes generan contenido, o sea, quienes son periodistas más bien, tienen que interpretarse como generadores de contenido. Claro. ¿Y cuál es la diferencia? Un periodista como tal escribe desde las 5 Ws o 6 Ws, si te pones muy estricto, que el qué, cómo, cuándo, dónde, etcétera. Y es como yo te estoy informando, ¿no? Y es mi postura para que tú la sepas. Y ahí muere. Y el creador de contenido, el generador de contenido, informa a partir de insights que tiene a la mano, que pueden ser interminables, CrowdTangle, Google Trends, otros medios, otros reporteros, porque hoy también estás a un clic de hablar con alguien en Argentina, güey, y decir, oye, claro, dame 3 frases de cómo está ahorita la pandemia, y vas construyendo tu contenido. Justamente eso, la estructura del contenido, ¿no? ¿Dónde van a estar las negritas? ¿Dónde va a estar el H2? ¿Qué vas a embeber? Para que por SEO seas el primer medio buscado, ¿no? La URL, cómo va a estar construida. Pero luego no termina ahí. Tienes que pensar en la distribución, que si el contenido es rey, la distribución es reina, ¿cómo va a salir en Facebook? ¿Cómo va a salir en Instagram? ¿Cómo va a salir en Twitter? ¿Cómo va a salir en Google Discover? Discover? Al punto de la curaduría del contenido, ¿no? Y todavía no termina ahí, porque tienes que además ver la data. ¿Me explico? Una vez publicado te tienes que meter al Analytics y ver si pintó, si no pintó, etcétera, ¿no? Entonces... sí, porque a veces nos quedamos en la creatividad. Exacto. Qué bonito se ve, qué buena información. Ajá. Pero la pregunta que yo voy a decir al final con esto es, ¿cómo carambas llevaste dijiste el sexto? Ajá. Del sexto hasta arriba de la pirámide a Diario Milenio? Pues, insisto, llevamos, pero en sentido estricto, lo que implica o la implicación de ser número uno, esta cifra, ¿no? Porque también en digital los editores web y muchos pueden ver el número como un rival, ¿no? Por así decirlo. Pero cuando ves la construcción de todo eso, más bien es una consecuencia de, ¿no? Y aquí lo que estamos tratando de hacer y el cómo es tratando de hacer, va a sonar como existencial si quieres, pero tratando de hacer lo mejor cada día, güey. ¿Me explico? Y entonces, ya si vamos en la práctica, es entender que el usuario es un humano, güey. Y cuando entiendes que el usuario es un humano con emociones, con frustraciones, con ganas también de ver cosas buenas, con ganas de repente entender la noticia de una forma diferente, entonces tienes que pensar en la distribución. ¿Cómo vas a llegar a tu usuario? ¿Cómo lo vas a impactar? ¿Cómo lo vas a implementar? Pensar en la distribución es pensar en SEO y es pensar en redes sociales. Ahora, en redes sociales tienes diferentes, digamos como buckets, ¿no? Donde hay mucha más agua o donde hay menos agua, ¿no? Entonces ahí de repente era, por ejemplo, vale la pena destinar muchísimo tiempo a Twitter, porque en Twitter está como el círculo rojo, ¿no? O sea, es así como la discusión, tal y tal. Pero no tiene realmente... Lo que ahora llamamos los hilos, ¿no? Sí, los hilos. Pero realmente o te das cuenta de que un tweet con 1000, con 2000, con 3000, 4000 likes o RTs, y que tú dices, algo está pasando porque en Twitter está pasando, no tiene una implicación como tal en la vida diaria, ¿me explico? O sea, y a lo que voy es como, Twitter en mi opinión es más como una burbuja de todo lo que representa, ¿no? O sea, muy, insisto, de círculo rojo, muchas discusiones importantes que deberían trascender. ¿Rojo por la conversación que hay entre uno y otro o que la contestación? Pues más del círculo rojo me refiero como a los directores de periódicos, los reporteros, ¿sabes? Como quienes son generadores de contenido, ¿no? No tanto con el usuario final. No tanto con el usuario final, esa es la realidad. Entendido. Si tienes ciertos intereses, pues sí, pero realmente la masividad... Un poco de nicho, pues, o sea, con los que están ahí concentrando la información y los que la están generando. Exacto, como que de repente
teníamos la idea de que ser trending topic era lo máximo, güey, y hay veces que los trending topics pues, ni trascienden, o sea, sí, ahí es bien importante, el trending topic no es lo mejor, ni tener 1 millón de seguidores es el objetivo. No, en lo absoluto, ¿no? Entonces, vaya, te sirve para otra cosa Twitter, ¿no? Claro. Pero ahí tienes Twitter. Y luego tienes Facebook, que Facebook es completamente masivo, güey. O sea, en Facebook llegas a millones y millones y millones de personas, ¿no? Y algo importante que no habíamos comentado es que el estar aquí o el estar en cualquier plataforma digital hace que estés en todo el mundo, güey. Entonces, esto en todo el mundo 24/7, ¿no? Entonces, algo que yo hoy les digo a los de los noticieros es, tu noti no es de 12 a 2. Tu noti es 24/7, cabrón. Porque en cualquier momento, si pasa algo, tú agarras el celular y o transmites desde tu cuenta o transmites desde la cuenta del noti o desde la de Milenio. Sí. ¿Me explico? Y hemos tenido casos súper exitosos, ¿no? Que es parte de esta inmersión digital, donde los reporteros, los conductores, los anchors ya saben hacer Facebook Live, por ejemplo, ¿no? Entonces pasa algo, pum, se prenden y tal, ¿no? Ahí una gran labor. Lo que estás haciendo es tiempo real, ¿no? Lo que estás haciendo es, de alguna manera no estoy diciendo todo el tiempo. Sí. Curar los contenidos de manera muy, muy puntual. Ajá. Entender al consumidor. Dijiste algo bien, bien importante. Sí, claro. Y es que te decía, ¿no? El tema de la distribución, importantísimo, ¿no? Vamos a ponerlo así como si fuera clase, el primer bullet es el tema de la distribución. El segundo, o bueno, primero que es antecesor también es la generación del contenido con base en insights. Si no le cuentes lo que todo mundo está contando, porque de repente queremos crear historias para que la gente le llame la atención, más bien cuéntale lo que quiere saber. Exacto. Para resolver su día a día. Correcto. Ese es el contenido más importante que a veces se nos olvida y queremos crear una obra de arte en un posteo. Sí. Cuando en realidad lo único que tendrías que decirles, tienes que meterte a esta liga de internet y tienes que hacer estos 3 pasos. Sí, la guía completa para pagar tus impuestos en línea, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Entonces, la generación de contenido pensada o basada en insights, que además es en insights súper, súper profundos y súper claros, que hoy en día te lo arroja Google Analytics, te lo arroja Chartbeat, te lo arroja CrowdTangle, etcétera. Entonces, van las 3, digamos, como las 3 potencias, ¿no? Para una generación de contenido. Yo diría que para cualquier contenido que se va a llevar a plataformas digitales, ¿no? Otra vez, resumen es, insisto, generación de contenidos pensados hacia tocar al usuario, en el entendido de que un usuario, si es financiero, pues probablemente le va a interesar el chisme, ¿no? Pues no están peleados, son integrales. Es una persona. O le va a interesar deportes, obviamente, ¿no? El insight más importante que has dicho es, somos personas. Claro, o sea, y somos, exacto, no nada más es como, tengo 16,000 usuarios. Pues sí, esos 16,000 usuarios se llama Chava, se llaman Pablo, que les puede interesar ver Acapulco Shore, pero les va a interesar de la misma forma entender qué está pasando en Colombia, o qué pasa en Gaza. Y lo mismo les importó lo del metro, y lo mismo les importó irse a vacunar a Estados Unidos, y lo mismo les importó todo eso. Claro, totalmente, ¿no? Entonces tienes la generación de contenido, tienes la distribución de contenido y tienes los insights, ¿no? Y todo esto tienen diferentes recorridos horizontales que tienen que ver como, por ejemplo, capacitaciones, evaluaciones, pláticas, comunicación horizontal. Por ejemplo, dentro de los valores que he promovido en Milenio Multimedios, y además de la comunicación horizontal, por ejemplo, es corresponsabilidad, ¿no? Llevamos 1 año y cacho, le llamamos trabajo remoto, no home office, sino trabajo remoto, y todos somos corresponsables, ¿no? De decir, estamos en el momento, estamos tal. O sea, yo les digo, si están en México, están en Hidalgo, están en Monterrey, o sea, si están en su casa o en una Starbucks, yo no tengo un tema, güey. Pero si están, están. ¿Me explico? Claro. Y también les digo, si no están, no están. O sea, porque también, así como decimos que el usuario es humano, nosotros somos humanos, ¿me explico? Y eso es interesante para la gente que organiza sus direcciones de marketing, sus equipos de trabajo. 100%, ¿no? O sea, no caigamos en el error de que por el hecho de que podemos estar conectados 24/7, tenemos que estar conectados 24/7. O sea, la posibilidad no es la realidad, ¿me explico? Eso está interesante, y ahorita vamos a pasar a las preguntas que tenemos del público que nos hacen en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube que aparece aquí en pantalla, ¿no? Si nos están escuchando en el podcast, también síganos en el podcast. Recuerden, las redes de AIM son AIM Educación en Instagram y en Facebook, y vamos a tener
un sinfín de variedades de opiniones de los coaches especializados en diferentes ramas. En este caso está Pablo Escobedo, que es director digital de Diario Milenio, que lo llevó al número 1 a nivel nacional y lo está creciendo a nivel internacional. Y tenemos Shopper Marketing, Sports Marketing, amplificación, relaciones públicas, etc. Me gustaría pasar, Pablo, para al último bloque, que es las preguntas que nos hace el público. Ok. Dentro de estas preguntas, una de las que producción nos pasó es una interesante. Nos cuentas de un monstruo como los diarios de comunicación. Ajá. Pero imagina, lo voy a puntualizar aquí, yo tengo una empresa que es una empresa muy pequeña, que no abarca más de solamente una ciudad. ¿Cómo empiezo a construir mis redes sociales? Sí. Pues yo creo que lo básico de esto, ya sea que seas local o que quieras llegar a más gente, etcétera, es que cuentes una historia, güey, y que seas constante y consistente, güey, sobre lo que quieres decir. ¿Me explico? Si tienes un tema, ¿no? Un restaurante, si tu empresa pequeña es un restaurante, por ejemplo, de papas, por así decirlo, y lo que quieres es permear en la comunidad de cómo se hacen las papas tal. O sea, fíjate hoy en TikTok, ¿no? Sí. O sea, primero había el cuate este que hace recetas, o más bien que se pone a cocinar, que dice, y que chille, ¿no? Y todo, que la neta está padrísimo. Y en 30 segundos ves cómo hace un sándwich de brisket y así, pum, se queda delicioso. Y luego hay otro cuate, ¿no? Que, como más modesto en sus recursos y todo, que hace lo mismo, pero es literal de cómo preparar sopa de rocas, ¿no? Entonces es como de broma, ¿no? Y todo, sí. Y le hace que chille y le pone un efecto. A lo que voy aquí es que el tono y el tema, como tú lo quieras manifestar, claro, es importante, pero insisto, ¿qué es lo que quieres comunicar y cómo lo vas a comunicar? Entonces tenerlo claro, ¿no? Tenerlo claro y ser consistente. Y la neta es que hay muchas veces que vas a decir, chale, güey, esto tendrá sentido. O sea, para mí tiene sentido, pero nadie lo ve en este momento tal. O sea, también, acuérdense que estamos en beta, ¿me explico? Prueba y error, pero prueba, ¿no? Prueba, porque mucha gente lo que no hace es ya no probar. Y eso te voy a decir, no solo es en digital, ¿no? El problema que tenemos es que creen que hacemos nuestra presentación en PowerPoint o nuestro Word o lo que sea, y eso son las reglas que ya quedaron en piedra. Exacto. Lo que tenemos que hacer es cambiar todo el tiempo, ¿no? Cambiar todo el tiempo. Y aquí lo importante es que ya que probaste con esto, la gente quiere formar parte de algo. ¿Me explico? Quiere pertenecer. Tiene que pertenecer a algo. Entonces, sobre todo cuando hablamos de una empresa, ¿no? Independientemente si es ropa, si son muebles, etcétera. Entonces, a mí hay ejemplos que, por ejemplo, ejemplos de marcas que me llaman mucho la atención, como luego Gaia, ¿no? Que me tocó el caso desde que inicia en Gaia México. Los Muebles. Gaia Los Muebles, me tocó. Okay. Gaia no tenía ni siquiera un showroom cuando inicia, o sea, era puro sitio y tal. Pero la forma en la que comunicaban, las imágenes, las redes, te hacían como querer pertenecer a esa comunidad, ¿me explico? Y después son consistentes en su showroom. Entonces, aquí, otra vez, si nos vamos al básico, es entender que tu empresa va a tener usuarios. Claro. Y que tus usuarios van a tener nombres, ¿me explico? Claro. Intereses y demás. ¿Cómo intervienes en su vida? No puedes llegar, ya no puedes decir, soy Coca-Cola, vengan a mí. Ya no pasa eso. Ya. ¿Me explico? Entonces es eso. Nada más como para la pregunta muy correcta. Es perfecto. Es cómo vas a intervenir o cómo intervienes, cómo le cambias la vida a Juan Pérez, a Pablo García, a Lupita González. Cómo le cambias la vida con tu producto en lo que le estás diciendo. Oye, una última pregunta que tenemos acá de la gente que nos ha escrito en las redes es ¿cómo decido en qué plataforma empezar a generar mi contenido? Y me imagino que esa tiene que ver con todo el mundo quiere abrir Instagram, Facebook, LinkedIn, tal, etcétera, pero ¿qué necesito tomar en cuenta para decidir si abro Facebook o Instagram o LinkedIn o Twitter o TikTok? ¿Qué necesito tomar en cuenta para decir en cuál invierto? Porque a veces no puedes generar todo en todas, ¿no? No. Hay una premisa básica también que tengo con mis equipos, que en digital y en todo, para mí, todo es de menos a más. ¿Me explico? O sea, todos queremos correr 10 kilómetros, ¿no? Pero, o sea, es un decir, ¿no? Pero tienes que correr el primero. ¿Me explico? Si no corres el primero, pues ¿cómo vas a llegar a 10, a 21, ¿no? Hay una época en la que los millennials ya queremos hacer maratones, ¿no? Sí. No sé si es como que ya estamos a la mitad de nuestras vidas o lo que sea, pero no puedes correr de jalón 42 kilómetros sin antes correr 100 metros. ¿Me explico? Aquí a lo que voy es, una vez con tu objetivo bien definido,
va a haber redes sociales que estén más alineadas a lo que tú buscas, ¿no? O sea, pues, si quieres hacer video y quieres hacer negocio con video, pues, o sea, no vayas a Twitter, porque Twitter no es una herramienta para hacer video. Ve a YouTube, trata de conseguir 1000 suscriptores y trata de monetizar y empieza a ser sustentable tu proyecto. Y una vez que sea sustentable tu proyecto en YouTube, porque lo que haces es video, pues empieza a ver hacia dónde más te puedes mover. Tú no quieres hacer, o sea, tú lo que quieres es probar nuevas plataformas, sin importar que tengas ingresos o sin importar el tema de la comunidad o qué va a pasar incluso con esa plataforma. Pues ahí está TikTok, ¿no? Que TikTok hoy todavía es una realidad, sí, pero con una interrogante, ¿no? Porque claro, uno pues, es de ByteDance y ellos están en China y acaba de renunciar el CEO. Entonces es como de, pues, quién sabe qué va a pasar, y luego tiene temas siempre con Estados Unidos, etcétera, ¿no? O lo que tú quieres es comunicar de forma masiva y segmentada. Pues ahí está Facebook, ¿no? Métete a Facebook, pon un anuncio, métele 20,000 pesos, $1,000, ¿no? Y segmenta a comunidad tal y haz pruebas A/B, ¿no? Y ve cuál funciona mejor, etcétera. Lo que quieres es tener un trending topic, pues obviamente no vas a Instagram, vas a Twitter, ¿no? O si lo que quieres, por ejemplo, es vender ropa, ¿no? Pues vas a Instagram porque ya la gente ahí es muy estética la red social. Se mueve mucho este tema de ropa, de belleza, de salud, entre muchísimas cosas que claro, también se mueven muchísimo. Pero ahí ya puedes comprar, ya hay un shopping, ¿me explico? Entonces, por ejemplo, también, pues, ¿qué plataforma uso para comprar? Pues hay Shopify, hay no sé qué, y Magento, y no sé qué. Entonces, todo está alineado. O sea, piensa que no tienes que hacer todo en todo el tiempo, sí, sino más bien empieza de menos a más, con base a lo que esté más alineado a tus objetivos. ¿Qué quieres hacer? Y a partir de ahí selecciono la red social y no tengo que estar en todas. Sí, la plataforma, simple, ¿no? Exacto. Perfecto, pues muchas gracias, Pablo, por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Business and Marketing, este podcast, este canal de YouTube que pertenece a la AIM. El día de hoy no me queda nada más por compartir. Tenemos muchas otras cosas más que ver. Te podrán encontrar en aimeducacion.mx, donde pueden tener interacción contigo. Ahí voy a ver a todos los coaches que tenemos, además de Pablo, que es director digital de Milenio Multimedios y que pertenece a ser parte de la comunidad de AIM, que somos un colectivo de mercadólogos. Yo soy Chava Jordán y no se olviden de estar viendo los demás episodios que tenemos sobre este canal de YouTube, este podcast que hablamos sobre business y emprendedurismo. Nos vemos la siguiente. Muchas gracias.